Yo decía que en el nuevo paradigma el condenado es un sujeto de derechos, no es la persona que en el viejo paradigma estaba a disposición del Poder Ejecutivo. También está la falsa idea de que los jueces de ejecuciones podemos averiguar el futuro. Claro. Y eso es imposible. Es decir, los jueces dan una respuesta que puede ser por sí o por no. Yo puedo otorgar una libertad. Al primero que tengo que notificar es al fiscal. El fiscal tiene la posibilidad de volver a controlar interponiendo un recurso y la Cámara puede revocar. Claro, hay 3 jueces revisan. Por supuesto. A partir del asesinato de Abril Bugado, a manos de José Pepito Echegaray, el juez José Villafañe quedó en el ojo de la tormenta por haberle otorgado la libertad asistida, a pesar de las opiniones adversas del servicio penitenciario bonaerense. Ese es el problema que tiene la ejecución, ¿sí? Es decir, que se ve en determinados casos y se piensa que determinadas personas, por haber hecho determinadas cosas, no tienen más derechos, y esto refleja el paradigma viejo. No es la primera vez que una decisión de estas características de parte del magistrado Villafañe termina en tragedia. En el año 2016, este juez platense le concedió salidas transitorias a Pablo Lewandowski, acusado de robo agravado. Poco tiempo más tarde, el delincuente ingresó a una vivienda donde vivía una mujer de 83 años y la mató a golpes. El 22 de abril del año pasado, un sujeto ingresó a la casa de mi mamá y a golpes la mató. Un sujeto que estaba con una libertad asistida de 48 horas otorgada por el juez Villafañe. El otro hecho se trató de un cuádruple crimen que fue conocido como la masacre de Hudson. El magistrado le otorgó el beneficio de la libertad condicional a Diego Perotti. Un puñado de días más tarde, tras una denuncia, la policía realizó un allanamiento en una vivienda donde se encontraron los cuerpos sin vida de Lorena Sosa, su hija Jazmín, su padre Pablo Sosa y Javier Luce, hijastro de Sosa. Los cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de la casa. Es decir, a mí usted me pide la libertad condicional, la salida transitorias, yo digo que no. Usted me pide, le digo que no. Dígame si yo tendría algún problema como el que usted me planteaba hipotéticamente. No. Ahí Ahora, sería fácil. Usted busca sí, pero digo, ¿se cumpliría lo que se espera constitucionalmente de la etapa de nada ejecución? más y nada menos, No. que está en la Constitución, ¿no? No. Doctor Julio Contegrán, procurador de la provincia de Buenos Aires, es decir, jefe de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Primero le hago la pregunta que nos hacíamos al principio. Si una persona se le escapa el tiro en el marco de un robo o dispara intencionalmente en forma penal, en el tema penal, ¿hay diferencia? Es muy poco probable que se puedan confirmar diferencias, porque lo que se interpreta es que si la persona inicia su actividad delictiva con un arma, la probabilidad es que él tenga en miras ya la utilización del arma. De modo que, si bien es cierto que todo dependerá finalmente de la acreditación y de las pruebas que se puedan ir sustanciando en la causa, las posibilidades de la reducción y la configuración de un homicidio, digamos, culposo, negligente, son poco probables. O sea que se toma como si fuera un homicidio intencional. En términos iniciales sí, y la hipótesis de investigación transcurre de esa manera y es realmente muy improbable que se pueda acreditar un culposo. ¿Una persona que mata durante un robo es seguro prisión, digamos, perpetua o tiene otras alternativas? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Las pruebas, las penas son muy agravadas en este tipo de delitos. Por ejemplo, el agravante. ¿Cuántos años? El máximo inicial del homicidio doloso es de 25 años, pero puede haber agravantes. Con el robo, por ejemplo, eso agrava se aún agrava, más. Efectivamente, y pueden ampliarse a más de 25 años. A más de 25 años. Ajá. Y bueno, en este caso hemos visto que había una situación de libertad asistida. O condicional. Usted no le gustó ni 5 en este caso, ¿no? El caso en particular, efectivamente la persona estaba aprovechándose del beneficio, gozando del beneficio de la libertad asistida. Sí. Que es un instrumento que otorga la norma procesal de la provincia, que es muy de excepción, y que se puede conceder con anterioridad a la concurrencia de los requisitos necesarios para otorgar la libertad condicional, 6 meses antes. Correcto. De modo o sea que, él debía salir en julio del 2018 y usted dice
que no debió dársele antes de fin de este año. La fiscal que intervenía en la causa se opuso en el trámite del otorgamiento y después hubo también una oposición en la apelación a la resolución que el juez dictara, de modo que el Ministerio Público Fiscal tuvo oportunidad de rechazar esta alternativa 2 veces durante el proceso. Pero la Cámara le dio la razón al juez. La Cámara confirmó la resolución del juez, efectivamente. Ahora, lo que yo le decía al doctor Olman hace un ratito, esta idea de que estudia, trabajá y yo te voy a dejar salir un poco antes, porque él ya había cumplido más de 5 años de prisión. ¿No es una idea buena, por decirlo de alguna manera? Trabajá, estudiá, tené buena conducta dentro del penal y eso te va a permitir salir antes. Es buenísima en términos teóricos y además configura un aspecto de la readaptación de la persona o de la resocialización. Hay otras cuestiones que tienen que ver no solo con la educación y con la posibilidad de encontrar una fuente de trabajo, sino de articularse nuevamente a la sociedad en términos de la convivencia con un núcleo familiar o de amigos. De modo que es una parte del tema y es realmente importante. Pero este hombre, por ejemplo, estaba haciendo el secundario, sí, ¿no? Dentro de la cárcel. Ya estaba en el 2.º año del secundario. Mostró algún nivel de inquietud, digamos, de inquietud por progresar. Había formado una pareja, tenía un bebé de 9 meses, ya le habían dado dos días por mes, sí, y había cumplido, sí, volvía a la cárcel, sí, cumplía los 2 días y volvía. Tenía el beneficio de salidas transitorias, efectivamente. Lo que sucede es que según el informe del Servicio Penitenciario, en este proceso de otorgamiento de la libertad asistida se había además aclarado que esto no era suficiente, que el proceso de readaptación y resocialización no había concluido y que por lo tanto era inconveniente la libertad. Estudiaba pero que debía trabajar. Además había demostrado algunas actitudes violentas importantes que hacían pensar al Servicio Penitenciario que no era conveniente. Se le encontró una faca y un celular. ¿Tampoco parece tan violento eso o sí? No. Además en la relación con sus compañeros. Correcto. Sí, efectivamente. Vamos a ver la opinión de un juez. Bien. Y vamos a hablar después porque obviamente los jueces son los que tienen mucho poder de decisión en estos procesos. Ante un hecho tan lamentable como es el fallecimiento de una persona, no hay ninguna explicación coherente que uno pueda dar, no hay nada que uno pueda decir que pueda aliviar el dolor de quien ha padecido esa pérdida. En el caso particular, me parece importante señalar que el juez, que en el año 2014 le había denegado una incorporación a un régimen abierto, lo incorporó a un régimen semiabierto, con posterioridad a ello lo incorporó a salidas transitorias, hasta que la defensa pidió la libertad. El juez lo que valoró fue el régimen progresivo que venía cumpliendo, además del conocimiento personal porque lo había entrevistado en el ámbito carcelario, no en su despacho, que tenía una conducta ejemplar, que no tenía sanciones disciplinarias, que tenía un buen trato con el personal penitenciario y además que había cumplido satisfactoriamente todas las normas que le había impuesto, todas las reglas que le había impuesto en esas salidas transitorias. La Cámara valoró y dijo que la evaluación del juez había sido acertada. Desde la vigencia de la ley de ejecución de Nación, que lleva 21 años, y la ley de ejecución de provincia, que lleva 18, ha habido por lo menos 6 modificaciones con sistemas cada vez más represivos. Las consecuencias no se fueron favorables, los resultados obtenidos no fueron la disminución del delito y sí fueron la incrementación de la población carcelaria. Esto lo que genera es la dificultad de que las personas que estén privadas de su libertad puedan acceder a un tratamiento adecuado tendiente a su reinserción social. Y además creer que los jueces somos personas que vivimos en una burbuja. Nosotros formamos parte de la sociedad, llevamos a nuestros hijos al colegio, vamos al supermercado, cargamos nafta y salimos con nuestra familia y no vivimos custodiados por 3 o 4 personas, ni vivimos en barrios blindados o tenemos autos blindados. Salimos a la calle como cualquier otro, hemos sido víctimas de delito también y además es creer que el derecho penal puede solucionar algo cuando en realidad el derecho penal actúa después de que algo ya ocurrió. Doctor Contegrán, como usted ve, hay jueces que están a favor de un proceso de libertad asistida o libertad condicional y a usted le parece que debe haber restricción.
más restricción. Mi interpretación es que este tipo de instrumentos procesales son excepción y no norma. Y esto es muy importante, porque la otra concepción cultural, no ideológica, Sí. sino cultural del sistema penal y del derecho en general, modifica esta concepción y lo que considera es que en realidad este tipo de instrumentos son la norma y que la excepción es no otorgarlos. Entonces, la interpretación que nosotros tenemos... es Usted que debe dice, ser- por lo general no hay que doy, no lo otorgar. doy. Y en casos excepcionales hay que darlo. ¿Y ¿Por cuáles qué son digo los casos esto? excepcionales? Bueno, cuando... Alguien que estudia y trabaja. Cuando se confirma por los informes del servicio penitenciario que está en condiciones, se ha confirmado por el juez en la entrevista. ¿Por qué digo esto? Que es muy importante, porque la existencia de una sentencia que ha determinado una pena Sí. se ha alcanzado a partir de un proceso en el que la persona ha ejercido su derecho de Sí, defensa sin duda. y los instrumentos del Estado han operado para poder garantizarle ese derecho de defensa y finalmente se ha llegado a una Claro, conclusión. hubo una condena. Ya está. Hubo una condena. Fíjese que Pero si a mí me condenan a 8 años Sí. y me dicen, vas a salir dentro de 8 años, Sí. es una cosa. Y si me dicen, mira, si estudias y trabajás, vas a salir dentro Claro, de bueno, 6 y medio. Es que no es solo y estudiar me y esfuerzo. trabajar, está bien, pero hay que aclarar que no es solo estudiar y trabajar, sino que es Correcto. una articulación social mucho más amplia que el estudiar y trabajar, como lo dije. Yo quiero aclarar una cuestión. Sí, La perversión del concepto cultural de lo que es norma y lo que es excepción sí. genera contradicciones de interpretación en cierta dogmática penal que acabamos de escuchar, Sí. por ejemplo. Tal el caso de las prisiones preventivas, donde Sí. nos enfrentamos a una situación que es excepción y no norma, y sin embargo esta visión cultural la transforma en norma y no en excepción. Entonces, aquellas personas que defienden la libertad condicional, la libertad asistida, las salidas transitorias como una norma, Sí. curiosamente Usted dice- consideran que lo otro es una excepción, y es una cuestión contradictoria. Es decir, que usted está a favor de cambiar la ley, por de pronto. Yo estoy a favor de cambiar la cultura de los operadores jurídicos que finalmente deciden respecto de las normas que, me parece a mí, adecuadamente organizas el sistema penal. Me gustaría que estuve charlando con un juez de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires y de esto se tiene que ocupar. Mire de lo que se tiene que ocupar un juez de ejecución penal. Controla 900 detenidos, no tiene tantos como otros, pero tiene 3.000 personas en libertad asistida o libertad condicional o con probation. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace en función de un método de trabajo. Yo particularmente en el Ministerio Público tengo 8.600 personas con 624 fiscales, 429 defensores, porque mi Ministerio Público Claro, sí. conjuga también defensores y asesores de menores y curadores. Es una cuestión de método de trabajo y seguimiento. Parte de eso lo estamos haciendo nosotros ahora, que es el seguimiento de las probation. Pero De usted modo sabe que es un hay una tema- situación en el servicio penitenciario Por cierto, donde hay por primero cierto. una Por superpoblación, supuesto. después hay corrupción, Por supuesto. hay Yo le quiero contar certificados esto. que se venden, es como público. Yo le quiero contar eso. Sí, Yo ingresé el 11 de diciembre del 2015 como secretario legal y técnico de la gobernadora Vidal, Sí. conjuntamente con el gabinete. Y en ese momento tomamos contacto y todo el mundo es consciente que tuvimos un primer problema con el servicio penitenciario muy grave a los pocos días. sí señor. Tomamos contacto con la realidad carcelaria de la provincia de Buenos Aires y en ese momento yo dije, esto seguramente es el infierno. Espero no llegar nunca al infierno, pero ya lo Correcto. conocí. Y Correcto. el trabajo que se viene haciendo desde el punto de vista del Ejecutivo y ahora desde el punto de vista del Judicial, que está a mi cargo el Ministerio Público, es un trabajo tremendo. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Me gustaría que pues, vea lo que ocurrió o el caso que se disparó en el día de hoy. El caso de Brenda, que cae, digamos, ella le roban el celular, lo estamos viendo, le roban el celular, allí está en el tren. Yo creo, me tengo toda la impresión de que ahí bajó el delincuente y ahora va a caer ella. Y tengo toda la impresión, ya cayó ahí, la vemos al costadito, ahí lo vamos a ver otra vez, se baja el delincuente y ahí cae ella. Le quería preguntar, doctor Contegrán, cuando detengan, si detienen a este hombre que robó el celular, Sí. ¿va a ser culpable del homicidio? Si hay muerte de ella, ojalá, por favor que no, pero si no, de lesiones graves o de homicidio, o el ladrón ese
es solo responsable del robo del celular. La hipótesis de las lesiones graves ya están configuradas como objetivo de la investigación en función de las pruebas que se están recabando. Una muy importante, este video. Porque en principio nosotros... Porque ella cae mucho después de que ella está que la persona esta claramente tuvo en miras como una enorme posibilidad estadística de que la chica con la formación en movimiento hubiese caído y eventualmente caído debajo de la formación. De modo que como primera hipótesis nosotros vamos a encuadrarlo de esta manera y las posibilidades de que se encarcele... Podría ser homicidio. No, esperemos que sea lesiones. Claro, lesiones. Esperemos que sea lesiones y Dios así lo va a querer. La familia dice que está peleando por su vida. Está peleando por su vida. No, yo entiendo. Por el momento lesiones, nosotros estamos muy cerca de la detención. De la detención. Estamos muy cerca de la detención porque tenemos pruebas suficientes. Se han recabado testimonios de personas que iban en el mismo coche de la formación y estamos realmente cerca de poder conseguir apresar a esta persona. Gracias, doctor. Gracias por la Contegrán, invitación. A sus órdenes. El doctor Julio Contegrán, jefe de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires.